Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo ordenar catálogos sistemáticos, ya sea ordenados por CDU o por signatura, que pueden ser marcas de Qt, número currents, etc. En España, el sistema clasificatorio más utilizado en bibliotecas públicas es la CDU. La materia de una obra se define mediante la CDU y utilizando notaciones de CDU en las asignaturas se consigue que las obras queden agrupadas en las estanterías según su materia. Vamos a referirnos a continuación muy brevemente a los distintos signos que forman la CDU y sus reglas de ordenación. Para la ordenación de las fichas y de los números de la CDU en los catálogos se usa el principio decimal, es decir, se ordenan como los decimales. Tenemos que imaginar pues, que hay un cero por delante. Digamos, tenemos que imaginar que estamos ordenando 0,236, 0,3, 0,45, 0,5, etc. Para la ordenación no hay que tener en cuenta la longitud del número, sino la secuencia de las cifras. Primero va el 2, después el 3, después el 4, el 5, después el 5, 1, después 5, 1, 0, etc. En la CDU cada dígito debe considerarse como una fracción decimal. Detrás de un número de la CDU con 3 cifras, como en este caso, se colocan primero todos los números de la CDU más largos que comienzan con las 3 primeras cifras, antes de pasar a otro que sería el 529, que tenga un número más alto en tercer lugar, ¿vale? Primero va el 528 y luego los 528 puntos seguido de lo que sea, antes de pasar al 529. Bueno, este es el cuadro de ordenación que nos encontramos en la CDU, ¿vale? En el que se nos dice cómo ordenar. Primero nos indican que ordenemos los auxiliares independientes, después los números compuestos, a continuación el número simple y después el número simple con auxiliares dependientes. Y luego ya diría el siguiente número simple. Este cuadro lo tenemos que memorizar, lo tenemos que tener siempre en mente a la hora de ordenar notaciones de CDU. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos un número simple que es el 860 en literatura española. Pero antes de literatura española irían los compuestos, que puede ser por adición o por extensión. Iría antes literatura española y portuguesa o literatura española del 860 al 873, etc. Y antes incluso que este número simple, vamos a ordenar todos los auxiliares independientes, ya sean de lengua, de forma, de lugar, de raza o de tiempo. Que vayan independientes, que vayan solos, que no vayan acompañando, no vayan como dependientes acompañando un número simple. A continuación del 860, de este número simple, ordenaríamos según esta propuesta de ordenación de la CDU, primeros los de relación, después el número simple literatura española en otro idioma, en inglés, los auxiliares de forma, y, por ejemplo el 091 de historia, después los de lugares, de países, después la literatura española en el siglo XX, etcétera, etcétera. Las notaciones ajenas a la CDU, auxiliares especiales, etcétera, todo según este orden. Y luego ya cuando tuviéramos todos los 860 seguidos de dependientes, ordenaríamos el siguiente número, el 861. Es decir, ordenamos los números simples, ¿vale? Los ejemplares que tengan un mismo número principal, teniendo en cuenta sus auxiliares. Primero va el auxiliar de relación, luego va el auxiliar de nexo no reversible, de relación no reversible, el de lengua, el de forma, el de lugar, el de raza o etnia, el de tiempo, notaciones, el signo para introducir notaciones ajenas a la CDU, y luego ya los siguientes en números que según la CDU irían a continuación. 322.1.02. No, perdón, este es un auxiliar de punto de vista, auxiliar especial, otro auxiliar especial y otro auxiliar especial que es el del apóstrofe. Todos estos números simples con sus
auxiliares irían según la ordenación propuesta por la CDU. La regla básica, por lo tanto, es primero auxiliares independientes, después números compuestos, ya sean por adición como este, ya sean por extensión, después números simples, después números simples seguidos de auxiliares dependientes. Hay una regla general que es la de ir de más a menos. Para deshacer la igualdad entre números, se ordenan primero lo que más abarca y después lo que menos abarca. Este principio lo vamos a aplicar a la hora de ordenar números compuestos, es decir, los números unidos por los signos de adición o de extensión. Como abarcan más que el número simple, se ordenan antes. Por el contrario, que los números unidos por colon o colon doble, que se ordenan después porque restringen ese número. ¿Vale? Lo relacionan con otro y lo restringen. Por lo tanto, 25 más 6 iría por delante de 25. 67 a 69 iría por delante de 67. Lo mismo pasa si no lo encontramos así. 53 barra 55 a 55 iría por delante de 53 barra a 54. La restricción, sin embargo, el colon, este número va por delante de este número en relación a este otro número, ya que está restringiendo, no ampliando. Bueno, hay unas particularidades en cuanto a los auxiliares de tiempo. En este caso, se sigue el orden cronológico ascendente, por lo que primero colocaremos las fechas anteriores a la era cristiana, ¿vale? Que van con un número, con un signo menos delante de los números. Después se sigue la misma regla que anteriormente hemos visto. Van primero los periodos más amplios antes que los más completos. Se ordena de más a menos. Por lo tanto, este periodo del siglo XV al siglo XIX va por delante del siglo XV al siglo XVI, ya que este es más amplio que este otro. ¿Vale? Si el año de comienzo es el mismo, se ordena primero los que más tiempo abarquen. Por ejemplo, primero el periodo 1980 a 1990 antes que el que va hasta el 85, que va antes que el que va hasta el 82. ¿Vale? Y todo cronológicamente de menos años a más años. ¿Vale? Primero va el siglo XX, que iría de 1900 a 1999 en el caso de la CDU. Después iría la década de los años 30, que iría de 1930 a 1939 en el caso de la CDU. Y después iría este periodo, que es el año 1936 a 1939. Más cosas en cuanto a los auxiliares de tiempo. Un número indica milenio, ¿vale? Este sería el milenio 1000. Iría este periodo, consideraríamos que iría de 1000 a 1999. Después irían los siglos, que van con dos cifras. Este sería el siglo XVI y este sería el siglo XVII, que en la CDU digamos que es como si terminaran un año antes. El siglo XVI va de 1500 a 1599 y el XVII de 1600 a 1699. Después van las décadas, como hemos visto, la década de los años 50 del siglo XVII y la década de los años 40 del siglo XVIII. Y después van los años. En cuanto a literatura. Bueno, la literatura no suele seguir en la práctica los principios de ordenación de la CDU. Es importante conocer los usos y costumbres de ordenación de las bibliotecas de la institución en la que nos presentamos. Si no los conocemos, ordenaremos de acuerdo a las normas. Aquí estamos conociendo, hablando de prácticas habituales, para conocerlas, para tenerlas en cuenta por si la biblioteca a la que nos presentamos las usa. Tendremos, por tanto, que conocer cómo ordena la institución a la que nos presentamos. Si no sabemos cómo hacen con la literatura, seguiremos las normas de la CEDU y obviaremos este punto, como si no existiera esta pantalla. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la literatura de las distintas lenguas está representada en la CEDU por el número 821. ¿Vale? 821 es literatura. Este número se subdivide como los auxiliares de lengua, pero sin poner el signo igual. Por ejemplo, el idioma inglés es igual 111, por lo tanto la literatura en inglés 821.111. Es literatura en inglés. ¿Qué pasa? Que si lo que queremos es indicar la literatura de diferentes países, pues en este caso se
queremos indicar la literatura norteamericana en inglés, Estados Unidos en inglés. Pues pondremos literatura en inglés y entre paréntesis la notación del país, que en este caso es 73, Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua gallega, la literatura en lengua gallega, que es esta notación en España. Pondremos entre paréntesis España. En muchas bibliotecas lo que se hace es tratar los números 821 con paréntesis de país, ¿vale? Como si fueran números simples, como si no llevaran paréntesis. Me explico. Primero ordenamos todos los 821, toda la literatura en inglés, seguida de los dependientes que pueda haber, y después la literatura en inglés por países, ¿vale? En este caso creo que es Argentina, 821.111, entre paréntesis 82, de manera que no iría aquí, no iría a continuación de la forma, sino que irían aparte. Primero, toda la literatura en inglés con sus dependientes, con sus características peculiares, y después por países, para encontrarlos en las estanterías, toda la literatura en inglés publicada en Argentina, por ejemplo, junta. ¿Vale? Así que tenemos en esta columna cómo se ordena de acuerdo a las normas de la CDU, así es como tenemos que ordenar. Si no sabemos cómo se ordena en nuestra institución, en la biblioteca a la que nos presentamos, y así es como tenemos que ordenar si sabemos que en la biblioteca a la que nos vamos a presentar ordenan de esta manera siguiendo estas normas. Bueno, los auxiliares independientes van delante de los números simples, hemos visto, ¿no? Y lo mismo ocurre si están detrás del signo adición, extensión o los números, el colon simple o el colon doble de restricción. Por lo tanto, esta notación vale en adición a esta, va por delante de esta notación en adición a esta. ¿Por qué? Porque digamos que este número, que los países van por delante, ¿vale? El auxiliar independiente de país va siempre por delante de cualquier otro número simple. Caso 57, pero podría ser, imaginemos, 17. Iría así ordenado también. El siguiente caso pasa lo mismo, va por delante los auxiliares independientes, el auxiliar dependiente de tiempo de otro número simple, ¿vale? En el caso de relación. Bueno, ahora vamos a ver la ordenación topográfica por signatura. El catálogo topográfico se crea ordenando los diferentes asientos bibliográficos según su signatura. Es un catálogo de uso interno que sirve para relacionar los fondos con los lugares de las estanterías en los que estos están. Hay diferentes tipos o formas de signaturas. Los más habituales son el número Currens y las marcas de Cutter. En cualquier caso, se ordena bloque por bloque. En los ejercicios nos presentarán listas de asignaturas formadas por uno o varios bloques de signos. Debemos ordenar bloque por bloque. A igualdad en el primer bloque, esta se deshace con el segundo bloque. Además, en las asignaturas nos podemos encontrar números enteros que se ordenan siguiendo la secuencia de números enteros, 1, 2, 3, 4, etc., o números de la CDU. ¿Vale? En este caso seguiremos los principios de ordenación de la CDU. Hay que distinguirlos. ¿Vale? En este caso, en este número Currens, tenemos números enteros, no son marcas, no son números de CDU. Entonces ordenaremos por números enteros, siguiendo la ordenación ordinal, ¿vale? En el siguiente igual, el 1 va por delante del 2, etcétera, y el 2, pues el 3 por delante del 4. Bueno, nos vamos a encontrar, por tanto, diferentes tipos de asignatura. Lo que tenemos que hacer es separar los diferentes grupos y ordenarlos de forma independiente. Si tenemos un grupo que comienza por número, como este caso, y otros grupos que comienzan por letra, los separaremos y ordenaremos primero los que comienzan por número y los presentaremos por separados, los unos de los otros. ¿Vale? Aquí tenemos
CDU, ordenaremos según las normas de la CDU. Y aquí tenemos números ordinales, ¿vale? Estos son números currents o algo parecido, y estos son marcas de Qt que siguen la CDU. Por lo tanto, ordenaremos según las tres reglas que hemos visto de la CDU. Los números currents es un tipo especial de ordenación basada en números. Son números correlativos que se asignan a los documentos, es decir, números seguidos, 1, 2, 3. Es la forma de ordenación que se sigue normalmente en los depósitos, ¿vale? En su caso más simple corresponde a los depósitos, como por ejemplo este caso que estamos viendo aquí. Por tanto, ordenamos de forma correlativa. Primero va el 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 6, 8, 9, 7, 2, 9, 7, 6, 5, etc. Existen muchos otros tipos de ordenación numérica. Por ejemplo, estos pueden ser un fondo organizado sobre la Unión Europea, organizado numéricamente, que empieza por UE. Pues en este caso también sigue la notación de número currents, por lo que ordenamos de forma ordinal. ¿Vale? En este caso nos los encontramos seguidos de guiones. Aquí tenemos un bloque que empieza, ordenamos todos los que empiezan por 1, después los que empezarán serían por 2, supongo, después los que empezarán por 3. Dentro del 1, los que empiecen por 6, después los que empiecen por 8, después el 9, etc. Y dentro de los que empiezan por 6, primero va el 7, 8, 9, 5, después el 9, 8, 9, 8, etc. Es un tipo de ordenación sencilla, pero en el que hay que tener en cuenta este tipo de detalles. Como hemos dicho antes, los separaremos según el tipo de bloque que tengamos. Por un lado los que siguen este tipo de ordenación, por otro lado los de la UE, después la S, lo que ordenaremos. Primero, si tuviéramos todos estos bloques seguidos, primero iría este, porque son solo números. Después los de la R, después los de la S y después los de la UE. ¿Vale? Lo ordenaríamos por bloques para que no hubiera ninguna duda. Vamos a hacerlo. Ya primero. Después serían los de la R, después la S y después la U. Esta sería la presentación más lógica en un examen. Bueno, las marcas de Qt se usan en las bibliotecas donde la mayor parte del material es de libre acceso para el usuario. Consisten en ordenar el material en función del sistema de clasificación empleado por la biblioteca. En España, el sistema de clasificación más empleado es la CDU, pero existen otras clasificaciones. Uno de los tipos de asignaturas más habituales, por tanto, son las marcas de Qt. Consisten en un número de la CDU, las 3 primeras letras del nombre del autor en mayúscula y las 3 primeras letras del título en minúscula. Es decir, 3 bloques de signos separados entre sí. En un tejuelo nos encontraremos normalmente estos bloques colocados uno encima del otro, de esta manera. Pero en un examen se nos puede presentar uno a continuación del otro separados por espacio, metidos en cuadros, etc. Bueno, las marcas de Qt combinan la ordenación sistemática con la alfabética, es decir, la sistemática de la CDU con la alfabética de las 3 primeras letras de los apellidos, las 3 primeras letras del título. Ordenamos bloque por bloque. A igualdad del primer bloque, o sea, a igualdad de CDU, por ejemplo aquí, ordenamos según el segundo bloque. ¿Vale? Primero la I y después la L. Si este segundo bloque fuera igual, lo ordenaríamos según el siguiente bloque y así sucesivamente. Los números de la CDU los ordenamos teniendo en cuenta los principios de la CDU y las letras por orden alfabético. Bueno, es muy habitual en las bibliotecas que usan este sistema de ordenación el utilizar variaciones sobre las marcas de Qt para ordenar determinados tipos de fondos. Son diferentes tipos de asignaturas. Si nos las diéramos mezcladas, como hemos visto antes, tendríamos que ordenar los tipos separadamente. Por ejemplo,
Ordenaríamos primero los que empiezan por número y después los que empiezan por letras. Y dentro de los que empiezan por letras, pues la C, la D, la E, la T, etc. CDR, pues parece que corresponde a CD-ROM. DVD parece que corresponde a documentos que están en formato DVD. ESP, N, GIR, NL, ¿qué puede ser esto? Pues EPS puede indicar idioma español, N puede indicar género literario, novela, GIR puede indicar ya pues el autor y NL el título. En este caso, T podría indicar también género literario, teatro, vale el autor, que podría ser Valle Inclán, y el LVC el título, Luces de Bohemia. En el caso del DVD indicaría el formato, tenemos un DVD. COP podría indicar el director, Coppola, por ejemplo, y APO el título, Apocalipsis Now, ¿vale? Esto es común para ordenar este tipo de materiales, DVDs, CDs, vídeos, etc. ¿Qué pasa cuando existe una obra anónima o colectiva? En este caso, la marca de Cutter se queda sin el segundo bloque de alfabetización, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este título que no tiene un autor principal, sino que es una obra colectiva. Entonces, el segundo bloque lo forman las 3 primeras letras del título en minúscula. Vale, pero a la hora de ordenar, ordenamos mezclándolos, ¿no? Entonces tenemos primero iría este. Primero iría Pasola, después, ay, perdón, estaba bien como estaba. Primero iría PAL, PAL, después PAS, después QUE, RES, independientemente de que esté en mayúscula o minúscula, ¿vale? Además, es importante no confundir la notación ATZ de la CDU, ¿vale? La que indica anotaciones ajenas a la CDU, con letras de signaturas, ¿vale? De las típicas marcas de Cutter. ¿Cómo diferenciarlas? Las A, tu Z se suelen poner en biografías de autores, ¿vale? En este caso es una anotación ajena a la es una anotación de la CDU, ¿vale? Que indica probablemente una biografía de Federico García Lorca. Sin embargo, en este caso, probablemente estamos ante una asignatura, una marca de Cutter, y en este caso igual. En este caso podría ser a lo mejor una obra escrita por un señor que se apellida García y que empieza el título por Romería. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de ordenar, primero van las notaciones de la CDU y después irían el siguiente bloque, que sería, en este caso, los apellidos de las marcas de Cutter. ¿Vale? En este caso es muy fácil diferenciarlo porque la notación ajena a la CDU va con un asterisco. El problema es con la notación A o Z, que puede dar lugar a confusión. Pero si lo observamos de cerca, vemos además una pista muy clara es que la notación de la CDU no lleva espacio. ¿Vale? 929 García todo seguido es un número de la CDU. Bueno, pues estos son los casos más típicos de marcas de Cutter, números de CDU que se nos puede dar en un examen de oposición de ordenación topográfica. En cualquier caso, recomendamos practicar mucho, memorizar el cuadro de ordenación de la CDU, que está en el libro en la CDU, en la propia CDU lo podemos encontrar, y realizar muchas prácticas porque es únicamente recordar el orden establecido por la CDU. Mucho ánimo y mucha suerte con vuestras oposiciones.